Como mi mamá se mudó, ya no eres la dueña de casa. Vas a tener que pedir permiso hasta para ir al baño. La suegra ya estaba colgando sus batas en mi armario. Y por la mañana, mi marido salió a la cocina a tomar café, y pegó un grito al ver lo que allí pasaba. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Catalina se despertó el sábado con el sonido de una llave girando en la cerradura. Eran las 7 de la mañana. Cerró los ojos, esperando que fuera una ilusión, pero un segundo después, en el pasillo se escuchó la alegre voz de Esperanza. Severino, hijito, te traje empanadas. Todavía están calientes. Catalina gimió y se cubrió la cabeza con la manta. Otra vez, otra visita. Era la tercera vez esa semana que su suegra aparecía sin avisar y cada vez se quedaba más tiempo. Primero venía por un día, luego por el fin de semana, y la última vez había permanecido 4 días seguidos. Cocinaba, limpiaba, reorganizaba los armarios y daba consejos sobre todo. Catalina, levántate, mamá llegó. Severino asomó la cabeza por la puerta del dormitorio, sonriendo de oreja a oreja. Adoraba que su madre apareciera. Para él, eso significaba buena comida, limpieza y el cariño de siempre. Catalina se sentó lentamente en la cama y se frotó la cara con las manos. Quiso decir que el sábado era su día con su marido, que pensaba dormir un poco más, luego salir a tomar café, caminar por el centro, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo asintió y fue al baño arrastrando los pies. Cuando salió a la cocina, Esperanza ya estaba en plena faena frente a la estufa. En la mesa se apilaban bolsas de comida, del horno salía un olor dulce. La suegra llevaba un conjunto doméstico, pantalones azul marino y suéter beige, el cabello perfectamente peinado en un corte corto, un delantal atado a la cintura. Un delantal que Catalina nunca había comprado. Así que lo había traído ella misma. Buenos días, Catalina, dijo Esperanza con una sonrisa radiante. Pensé que debían de estar agotados del trabajo, así que vine a consentirlos. Preparé un pastel de carne, hice sopa para 3 días y empanadas. A Severino le encantan mis empanadas, ¿verdad, hijo? Me fascinan, mamá. Severino ya estaba sentado a la mesa devorando una empanada y bebiendo té. Catalina, siéntate y prueba. Catalina se sirvió café y se sentó en el borde de la silla. No le gustaban los desayunos pesados, prefería un yogur o un poco de muesli. Pero ahora su yogur había desaparecido, desplazado por recipientes de sopa, y sus mueslis tampoco estaban a la vista. ¡Ay, esas hojuelas que comes, Catalina! Frunció el ceño Esperanza al notar su mirada hacia el refrigerador. Eso no es comida. Un cuerpo joven necesita alimentarse bien. La sopa, eso sí que da fuerza. Catalina guardó silencio y bebió su café. Tenía 32 años, sabía perfectamente qué comer, pero no quería discutir, no a primera hora. Esperanza se quedó a vivir con ellos todo el sábado, el domingo y 3 días más de la semana siguiente. Catalina volvía del trabajo, era diseñadora en un estudio que llevaba un gran proyecto, agotada, y se quedaba helada al entrar en casa. Olía a cebolla frita, algo burbujeaba en la olla. Severino veía fútbol en el sofá y su madre hacía ruido con los platos en la cocina. Catalina, llegaste. Siéntate, te caliento la cena. Asomaba la suegra con un paño en la mano. Hice albóndigas y papas. Severino ya comió, dijo que estaban deliciosas. Gracias, comeré más tarde. Catalina se quitó los zapatos y se encerró en el dormitorio. Quería silencio, ponerse cómoda, leer un poco. Pero la suegra la siguió. No te cuidas, Catalina. Trabajas hasta tarde, no comes bien. En mis tiempos eso no pasaba, trabajábamos, cuidábamos la casa y alimentábamos a nuestros maridos con comida de verdad. Ahora solo yogures y ensaladitas. ¿Cómo vas a recuperar fuerzas así? Catalina cerró la puerta y apoyó la frente en ella. Ya era demasiado. Era su apartamento. Lo había comprado 5 años antes incluso de conocer a Severino.
Había puesto cada centavo, tomado trabajos extra, ahorrado en todo. Un departamento de 2 habitaciones en una buena zona, cerca del metro, con una reforma que ella misma había diseñado. Su espacio, su fortaleza. Y ahora, en esa fortaleza, mandaba la suegra, sin ni siquiera pedir permiso para quedarse. Catalina había conocido a Severino 2 años antes, en una fiesta de trabajo de unos amigos en común. Él era encantador, divertido, atento. La cortejaba con flores, cenas, escapadas de fin de semana. Catalina se enamoró rápido. Severino trabajaba como gerente en una empresa constructora, ganaba bien, parecía independiente. Hablaba de su madre con cariño, pero sin excesos. Esperanza vivía en un pequeño piso en las afueras, trabajaba de contadora en un centro médico, viuda desde hacía 10 años. Catalina la había visto varias veces antes de casarse, una mujer amable, educada, que la elogiaba por ser trabajadora e inteligente. Parecía sincera entonces. La boda fue sencilla, sin pompa. Severino se mudó con Catalina, su piso alquilado no se comparaba con el de ella, y se sintió enseguida el dueño de casa. A Catalina no le molestó, somos familia, pensó, lo importante es que respete mi espacio. Pero medio año atrás todo cambió. Esperanza empezó a venir más seguido, primero cada 2 semanas, luego cada semana, luego 2 veces por semana. Siempre con comida, siempre cocinando, limpiando, lavando. Severino rebosaba de felicidad. Mamá lo hace por nosotros, decía cuando Catalina intentaba insinuar que quería pasar tiempo a solas con él. Está sola, se aburre, no la hagamos sentir mal. Catalina asentía y callaba. Entendía que Esperanza se sintiera sola, pero ¿por qué debía resolverse a costa de su propia tranquilidad? 3 meses atrás, la suegra se quedó el fin de semana y comenzó a quejarse de los vecinos de arriba, ruidosos, bebedores, problemáticos. Catalina escuchaba con empatía, Severino se preocupó. Una semana después, Esperanza volvió con más historias, los vecinos gritaban, ponían música, el techo del baño se estaba manchando de humedad. Mamá, qué horror. Frunció el ceño Severino. Hay que hacer algo. ¿Llamamos a la policía? ¿De qué sirve, hijo? Suspiró ella. Ya me quejé, fui a la administración, nadie hace nada. Vivo como sobre pólvora, ya no puedo más. Catalina no vio la trampa venir. Ofreció ayuda para reparar el baño. Severino prometió hablar con los vecinos. Pero Esperanza solo hizo un gesto vago, ya veré. Y entonces, un mes atrás, Esperanza apareció con una maleta. Severino abrió la puerta, la abrazó, y ella rompió a llorar en su hombro. Hijo, no puedo más. Sollozaba. Esos vecinos son insoportables. Ayer hubo pelea, vino la policía. Me asusté tanto. Y el techo del baño está negro, temo que se caiga. ¿Puedo quedarme unos días contigo? Solo unos días, hasta que se resuelva todo. Catalina observó la escena desde el pasillo. Unos días, pensó. Bueno, unos días se pueden aguantar. Asintió. Claro, Esperanza, quédese. La suegra suspiró agradecida y entró con la maleta. Esos pocos días se convirtieron en una semana, luego 2, luego 3. Esperanza se instaló como dueña absoluta. Se levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa. Catalina llegaba del trabajo y encontraba todo cambiado, sus cosas movidas, comida nueva en la nevera y la suya desaparecida. La tiré, Catalina, explicaba la suegra con una sonrisa culpable. Estaba vencida. No puedes comer eso, te vas a enfermar. Catalina revisaba las fechas, todo estaba en regla, pero no decía nada, no quería discutir. Severino no notaba nada. Estaba feliz, su madre cerca, la casa limpia, comida caliente. Llegaba del trabajo, se sentaba en el sofá, y su madre enseguida le servía la cena. Catalina lo miraba y sentía crecer dentro una frustración muda. Una noche, aprovechó que la suegra estaba en el baño, y le habló a Severino en voz baja. Severino, tu mamá lleva un mes viviendo aquí. ¿No crees que ya es hora de que vuelva a su casa?
Él levantó la vista del teléfono, sorprendido. ¿De qué hablas? ¿Tiene problemas con los vecinos? ¿Quieres que sufra? No, claro que no, dijo Catalina, conteniendo la voz. Pero pensé que era algo temporal. Ahora parece permanente. ¿Y qué tiene de malo? Frunció el ceño. Cocina, limpia, nos ayuda. Te hace la vida más fácil. No me la hace más fácil. Catalina respiró hondo. Este es mi piso, Severino. Quiero sentirme libre en mi casa, y ahora me siento una invitada. No exageres, dijo él, volviendo al teléfono. Mamá lo hace por nosotros. Ten paciencia. Catalina calló. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Y una semana después ocurrió lo que temía. El viernes por la noche, Esperanza los reunió en la cocina, se sentó, cruzó las manos y dijo con solemnidad: Hijos, tengo que decirles algo. Vendí mi piso. Catalina sintió un escalofrío. ¿Lo vendiste? ¿Cómo que lo vendiste? Severino, al parecer, no captó el tono. Mamá, ¿hablas en serio? Se levantó de golpe. ¿Pero para qué? Tenías lo de las goteras, los vecinos podías esperar a que todo se resolviera. Ya no podía vivir allí, hijo, la suegra sonrió con tristeza. Decidí que era mejor vender y buscar algo más tranquilo. Apareció comprador enseguida y no quise alargarlo. El dinero ya está en la cuenta. ¿Y ahora qué? Catalina apretó la taza entre las manos. Pues, Esperanza la miró con una ligera sonrisa. De momento me quedaré con ustedes. Temporalmente, claro, hasta que encuentre otra vivienda. ¿No les molesta? Catalina guardó silencio. Severino abrió los brazos. Claro que no, mamá. Eres mi madre, ¿a dónde vas a ir si no? ¿Verdad, Catalina? Miró a su esposa. En su mirada había la seguridad de que ella no se atrevería a objetar. Y Catalina no objetó. Asintió, se levantó de la mesa y salió de la cocina. Iba hacia el dormitorio, pero en el camino vio a Esperanza sentada en el sofá del salón, bebiendo té en la taza favorita de Catalina, esa turquesa, con filo dorado, que había traído de un viaje a Praga. La suegra la sostenía con descuido, como si fuera suya. En su rostro se había congelado una expresión de serena victoria. Catalina cerró la puerta del dormitorio y se tumbó mirando al techo. Había vendido el piso, así que ya no era algo temporal. Ahora Esperanza viviría allí de forma permanente, en su, de Catalina, apartamento, porque Severino no se atrevería a echar a su propia madre, y ella, Catalina, no se atrevería a insistir, porque entonces parecería un monstruo que pone en la calle a una mujer indefensa. Se giró de lado y apretó los ojos. Una sola idea le daba vueltas, cómo se había metido en esto, como no vio a dónde iba todo. Esperanza había jugado a largo plazo, con paciencia, paso a paso. Primero las visitas, luego las quejas, después la estancia temporal y ahora la venta del piso. Todo calculado. Y Catalina cayó como la más ingenua. Pasó la noche en vela barajando opciones. ¿Hablar otra vez con Severino? Inútil. Él le era ciegamente devoto a su madre y no vería manipulación alguna. ¿Irse ella? ¿A dónde? Era su apartamento, su casa. ¿Echar a la suegra? Severino no se lo perdonaría. Tocaba elegir entre el marido y su propia comodidad. Y sabía lo que elegiría. Solo que eso significaría el fin del matrimonio. Por la mañana se levantó con la cabeza pesada y los ojos rojos. Esperanza ya trajinaba en la cocina, tarareando algo animado. Severino sonreía sentado a la mesa. Buenos días, Catalina. Se volvió la suegra. Hice sirniki, tus favoritos. A Catalina no le gustaban los sirniki, pero calló. Se sentó, tomó el tenedor y empezó a comer. Estaban salados. La semana siguiente se convirtió para Catalina en una especie de teatro absurdo donde ella hacía de figurante en su propia vida. Esperanza desplegó una actividad frenética y cada día traía una sorpresa nueva. El martes, al volver del trabajo, Catalina descubrió que había desaparecido su zapatero del recibidor. En su lugar había una estantería vieja que la suegra había traído de no se sabe dónde. En la balda lucían las pantuflas de Esperanza, 4 pares,
de colores, muy gastadas. Los zapatos de Catalina estaban cuidadosamente apilados en una esquina, directamente en el suelo. Esperanza, ¿dónde está mi zapatero? Catalina se esforzó por hablar tranquila. Ah, ¿esa cosita endeble? Asomó la suegra desde la cocina, secándose las manos con un paño. La saqué al balcón. Estaba a punto de desarmarse, ¿ves? La pata cojeaba. Un peligro. Esta estantería sí que es firme y de confianza, me sirvió 20 años. El zapatero era nuevo, Catalina lo había comprado hacía medio año, y la pata no cojeaba, pero no le explicó nada. Se fue a la habitación, sintiendo cómo dentro crecía una ira sorda. El miércoles abrió el armario del dormitorio y se quedó helada. Sus vestidos, que siempre colgaban en primera fila, habían sido arrinconados a trompicones. En el hueco libre estaban las cosas de la suegra, suéteres lavados hasta hacer bolitas, faldas sin forma, blusas anticuadas. Catalina miró aquella estampa sin poder creerlo. Era su armario, en su dormitorio, en su casa. Esperanza. Salió al salón, donde la suegra veía la tele y tejía. ¿Por qué has movido mi ropa en el armario? Ay, es que ahora también vivo aquí, Catalina, respondió tranquila, sin apartar la vista del tejido. Necesito colgar mis cosas en algún sitio. Pensé que no te importaría compartir espacio. Total, tienes tanto ahí la mitad ni te la pones. Pero es mi dormitorio. Catalina apretó los puños. Puedes colgar tus cosas en el salón, allí también hay armario. ¿En el salón? Por fin levantó la vista. Pero ahí Severino guarda sus chaquetas y esas cositas. Está justo. En el dormitorio el armario es amplio, hay sitio para todos. No seas egoísta, Catalina. Egoísta. En su propio apartamento. Catalina dio media vuelta y se fue, cerrando de golpe la puerta del dormitorio. Se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. Era imposible. Una pesadilla. Por la noche intentó hablar con Severino. Esperó a que saliera a fumar al balcón y lo siguió. Severino, tenemos que hablar. ¿De qué? Aspiró el humo y la miró distraído. Tu madre ha empezado a mover mis cosas. Ocupó la mitad del armario de nuestro dormitorio, sacó mi zapatero y puso su estantería. ¿Y qué? Encogió los hombros. Tiene que guardar sus cosas en alguna parte, ahora vive con nosotros. Haz un poco de sitio. Severino, este es mi apartamento, sintió que la voz le temblaba. Yo no acepté que tu madre mandara aquí ni que reordenara todo a su antojo. Mi apartamento, la imitó con mueca. Ya basta. Somos marido y mujer, es nuestro apartamento. Y mamá es mi madre, y va a vivir con nosotros hasta encontrar otra casa. ¿Puedes tener un poco de paciencia o qué? ¿Paciencia? Catalina lo miró fijamente. Llevo 2 meses teniendo paciencia. Me está desplazando de mi propia casa. Desplazando, bufó. Drama de la nada. Ella cocina, limpia, nos ayuda, y tú solo te quejas. ¿No podrías estar agradecida? Tiró la colilla en el cenicero y volvió adentro. Catalina se quedó en el balcón, mirando a la oscuridad, agradecida de que la echaran de su propia casa. Al día siguiente, jueves, Catalina decidió preparar la cena ella misma. Llegó antes, fue a la cocina y sacó los ingredientes. Quería hacer pasta con mariscos, su plato estrella. A Severino siempre le encantaba. No pasaron ni 5 minutos cuando apareció Esperanza. ¿Qué estás haciendo? Se asomó a la olla con curiosidad. La cena, Catalina removía la pasta. Ah, pero yo ya hice sopa, abrió la nevera y sacó una olla. Y freí albóndigas. ¿Para qué vas a cocinar otra cosa? Solo vas a desperdiciar comida. Quería cocinar yo. Catalina se quedó con la cuchara en la mano. ¿Para qué? Puso su olla en el fuego. Yo ya tengo todo hecho. Mejor apago tu pasta, que se te va a pasar. Eso no es comida, Catalina. Macarrones con no sé qué camarones Severino come de verdad. Carne, sopa. Ahora mismo se la caliento. La caliento yo. Catalina apretó la cuchara. Anda, deja, la apartó con suavidad. Descansa, que vienes cansada del trabajo. Yo me encargo.
Catalina se quedó en medio de la cocina mirando cómo Esperanza apagaba su hornilla, apartaba la olla y empezaba a calentar su sopa. Los camarones, comprados en una tienda cara, se quedaron sobre la tabla. Se dio la vuelta y salió, con un nudo apretado en el pecho. Severino llegó media hora después, se sentó y se comió con gusto la sopa y las albóndigas de su madre. Ni preguntó por la pasta. El viernes por la mañana, Catalina descubrió que había desaparecido su cosmética del baño. Cremas, tónicos, sueros, todo lo que llevaba años eligiendo para su piel, había desaparecido de la repisa. En su lugar estaban los frascos de la suegra, una crema barata en envase azul, un jabón cualquiera, un peine viejo. Esperanza, ¿dónde está mi cosmética? Catalina se plantó en la puerta del baño. Ah, la guardé en el mueble bajo el lavabo, asomó la suegra desde la cocina. Tenías ocupada toda la repisa y no tenía dónde poner mis cosas. No te preocupes, está todo ordenadito. Catalina abrió el mueble. Sus envases caros estaban amontonados, algunas tapas abiertas, un tubo derramado por el fondo. ¿No podía haber sido más cuidadosa? La voz le salió apagada. Ay, ¿por unas cremitas te vas a poner así? Hizo un gesto. Lo importante es que está todo. Catalina cerró el mueble y salió del baño. Le temblaban las manos. Fue al dormitorio, sacó el teléfono y escribió a una amiga. Me estoy volviendo loca. No sé qué hacer. La amiga respondió al minuto, échala, o vete tú. Es tu piso. Catalina miró el mensaje. Fácil decir échala, pero ¿cómo? Severino saldría en defensa de su madre. Bronca, reproches. Y al final, la culpable sería Catalina. Una esposa desalmada que echa a la calle a una mujer indefensa. Y el amor por su marido aún no se había apagado del todo. Ella esperaba que Severino entrara en razón, viera lo que estaba pasando y la apoyara. Pero él solo repetía, ten paciencia, mamá pronto encontrará vivienda. El sábado, Esperanza organizó una limpieza a fondo. Catalina se despertó con el estruendo, la suegra estaba moviendo los muebles del salón. Se incorporó, se puso la bata y salió corriendo. ¿Qué está haciendo? Limpiando, la suegra estaba en medio de la habitación, con las manos en la cintura. Aquí debajo del sofá hay polvo de siglos. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste bien, Catalina? Yo limpio todas las semanas. Catalina apretó los puños. Sí, por encima, torció el gesto la suegra. Hay que hacerlo a fondo. Ahora mismo lo muevo todo, paso la aspiradora y friego. Para la hora de comer quedará como un museo. Catalina se quedó mirando cómo Esperanza cambiaba de sitio sus muebles, sus cosas, su vida. Severino dormía en el dormitorio, sin oír el estruendo, o fingiendo no oírlo. A la hora de comer, el piso estaba realmente limpio, pero los muebles ya no estaban en su sitio. El sofá junto a la ventana, el sillón girado hacia otro lado, la lámpara de pie en la esquina. Catalina, en silencio, devolvió todo a como estaba. La suegra salió de la cocina, lo vio y apretó los labios. ¿Para qué lo estropeaste? Yo lo dejé así a propósito, para que fuera más cómodo. A mí me resulta más cómodo como estaba. Catalina no la miró. Qué terca, negó con la cabeza. Como quieras, pero me parece que mi distribución es mejor. Catalina fue a la cocina y se sirvió agua. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el vaso. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más aguantar? Esa misma tarde pasó algo que sacó definitivamente a Catalina de su centro. Estaba sentada frente al ordenador, terminando un proyecto del trabajo. Mañana, lunes, tenía que entregarlo y se esmeraba por dejarlo perfecto. Esperanza entró en la habitación sin llamar. Catalina, el nene quiere té. Prepáraselo, por favor. Catalina apartó la vista de la pantalla. Estoy trabajando. Que se lo prepare él. ¿Cómo que él? La suegra abrió mucho los ojos. Está cansado, ni puede levantarse del sofá. Eres su esposa, tu obligación es atender a tu marido. ¿Atender? Catalina giró lentamente en la silla. Pues claro, asintió con seguridad. La esposa debe cuidar del marido. Yo atendí al mío toda la vida y no pasó nada.
Ustedes, las modernas, se han vuelto perezosas. ¿Trabajo, trabajo y la casa? ¿Y el marido? Catalina se levantó, pasó junto a la suegra hacia la cocina y puso la tetera en silencio. Le temblaban las manos, en la cabeza solo daba vueltas una idea. Esto no puede seguir así, no puede. Preparó el té, puso la taza en una bandeja y se la llevó a Severino. Él estaba en el sofá, clavado en el teléfono, ni levantó la vista. Gracias, murmuró. Catalina volvió a la habitación y se sentó otra vez al ordenador, pero ya no podía concentrarse. Veía la cara satisfecha de Esperanza. Eres esposa, tu obligación es atender. En su propio piso se había convertido en criada. El domingo empezó con otra sorpresa. Catalina se levantó y fue a la cocina a desayunar. Abrió la nevera, sus yogures habían desaparecido. En su lugar, tarros de mermelada, tuppers con comida indescifrable, bolsas con tocino. Cerró la nevera y la volvió a abrir, esperando que fuera una alucinación. No, los yogures realmente no estaban. Esperanza, ¿dónde están mis yogures? Ah, ¿esa química? Removía algo en la olla. Los tiré. Estaban caducados. No estaban caducados. Los compré ayer. Catalina sintió como hervía por dentro. Pues tenían mala pinta, se encogió de hombros. Por si acaso los tiré. Mejor come una papilla. Hice avena. Catalina se quedó en medio de la cocina mirando a la suegra. Había tirado su comida, de su nevera, en su piso. Esperanza, esa es mi comida. Usted no tiene derecho a tirarla. ¿Qué no tengo derecho? Se volvió, con algo duro en la mirada. Catalina, yo vivo aquí. Yo cocino, yo limpio, yo mantengo el orden, y yo decido que se queda en la nevera y que se tira. Si no te gusta, cocina tú. Pero avisa con tiempo, para no gastar mi tiempo. Catalina se dio la vuelta sin decir nada y salió de la cocina. Fue al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Se acabó. No iba a aguantar más. Había que hacer algo. Sacó el teléfono y empezó a buscar artículos sobre cómo desalojar a invitados no deseados. Leyó sobre los derechos de la propietaria, sobre que se puede llamar a la policía si la persona se niega a irse. Pero era su suegra, la madre de su marido. Si Catalina llamaba a la policía, Severino no se lo perdonaría jamás. El matrimonio se vendría abajo del todo. Quizá debería irse ella, alquilar un piso, vivir separada, pensar. Pero ¿por qué tendría que irse de su propia casa? Ella había comprado ese piso, había invertido dinero, esfuerzo y alma. ¿Por qué tendría que dejarlo todo por culpa de una mujer descarada? Pasó todo el día en el dormitorio fingiendo que trabajaba. En realidad, solo miraba la pared, tratando de entender qué hacer. Severino entró un par de veces, preguntó si estaba bien. Ella asintió. Él se fue. Por la noche, cuando Catalina salió al baño, vio a Esperanza sacando de la alacena del recibidor su abrigo, ese, el granate, favorito, que llevaba ya 3 inviernos. La suegra se lo probaba frente al espejo. ¿Qué está haciendo? Catalina se detuvo en la puerta. Ah, Catalina. Se volvió. Pensé que este abrigo me quedaría bien. Tú casi no lo usas, ¿no? ¿Puedo llevármelo? No. Catalina se acercó y le quitó el abrigo de las manos. Es mío. ¡Qué avara! Frunció los labios. ¿Te cuesta algo? Ni te lo pido para siempre. Solo para ponérmelo. No. Catalina colgó el abrigo de nuevo y cerró la puerta. La suegra la miró ofendida y salió del recibidor con un suspiro ruidoso. Catalina se quedó junto al armario, con los puños apretados. Ya pedía el abrigo. ¿Qué seguía? ¿Mi ropa interior? Esa noche no pudo dormir. Oía a Severino resoplar a su lado y a la suegra trajinar al otro lado de la pared. En un momento, Catalina entendió que ya no podía vivir así. Había que actuar. ¿Pero cómo? La mañana del lunes empezó con otro escándalo. Catalina se preparaba para ir al trabajo y buscaba sus documentos, pasaporte, carnet de conducir, tarjetas. Normalmente estaban en el cajón de la cómoda, pero el cajón estaba vacío. Esperanza, ¿dónde están mis documentos? Catalina salió al salón. ¿Qué documentos?
La suegra hojeaba una revista en el sofá. El pasaporte, el carnet, estaban en la cómoda. Ah, pues lo acomodé todo, no levantó la vista. Tenías un desorden ahí. Organicé. Tus documentos están ahora en el armario, en la balda de arriba, en una caja. Catalina fue al dormitorio, abrió el armario, se subió a una silla y bajó la caja. Dentro estaban sus documentos mezclados con papeles de la suegra, viejos recibos, tickets. Sacó el pasaporte, lo metió en el bolso y salió del piso dando un portazo. En el trabajo no pudo concentrarse en todo el día. Los compañeros preguntaban si estaba bien. Catalina asentía y sonreía, pero por dentro tenía un huracán. Había que hacer algo, ya. Por la tarde volvió a casa y vio en la mesa de la cocina una olla enorme con sopa. Esperanza iba y venía atareada. Severino estaba sentado esperando la cena. Catalina, siéntate, ya pongo la mesa, le lanzó la suegra una mirada condescendiente. Gracias, no tengo hambre. Catalina pasó de largo al dormitorio. Otra vez sin comer, oyó la voz de la suegra. No es normal, Severino. Una esposa debe cenar con su marido, y ella se esconde por los rincones. Severino murmuró algo. Catalina cerró la puerta y se sentó en la cama. La esposa debe cenar con el marido, la esposa debe atender, la esposa debe aguantar. ¿Y qué debe la suegra? Nada, por lo visto. Sacó el teléfono y volvió a buscar información. Esta vez sobre vender el piso. Leyó artículos, foros, consejos de agentes inmobiliarios. Si el piso se compró antes del matrimonio, el marido no tiene derecho sobre él. Se puede vender sin su consentimiento. Se puede. Catalina se quedó pensativa. ¿Y si simplemente vende el piso? Poner a suegra y a Severino frente al hecho consumado. Que se vayan, que busquen otra vivienda, y ella compra otro piso, o alquila. Lo importante es salir de esta pesadilla. La idea le pareció una locura, pero cuanto más la pensaba, más real se volvía. Sí, es duro. Sí, Severino se ofenderá. Pero ¿qué otra cosa le queda? ¿Aguantar el resto de su vida? ¿Hasta que Esperanza se adueñe por completo del piso y la convierta en sirvienta? Catalina se tumbó en la cama y cerró los ojos. Mañana empezaría a actuar. Basta de ser víctima en su propia casa. El martes empezó como siempre. Catalina se levantó, se vistió y salió del dormitorio. Esperanza ya estaba trasteando en la cocina, Severino estaba a la mesa con una taza de café. Catalina pasó en silencio, tomó el bolso y se dirigió a la puerta. ¿No desayunas?, la llamó la suegra. No tengo tiempo, soltó Catalina por encima del hombro y salió. Lo primero que hizo fue entrar en una agencia inmobiliaria. La había localizado la noche anterior por internet y había pedido cita para la mañana. La agente, una mujer de unos 40, de pelo corto y mirada profesional, la escuchó con atención. ¿El piso está a tu nombre y lo compraste antes del matrimonio?, confirmó. Sí, Catalina sacó los documentos. Lo compré hace 5 años. Aquí está el título de propiedad. ¿Tienen capitulaciones matrimoniales? No. Entonces el piso es enteramente tuyo, asintió la agente. Tu marido no tiene ningún derecho sobre él. Puedes vender sin su consentimiento. Eso sí, si él se opone, puede darte problemas durante las visitas con los compradores. Pero jurídicamente estás limpia. ¿Cuánto tardará la venta? Catalina apretó las manos sobre las rodillas. Depende del precio y del estado de la vivienda. Si lo valoramos bien, 3 o 4 semanas. Incluso antes si aparece el comprador adecuado. Catalina asintió. 3 o 4 semanas. Aguantaría un mes más. Lo importante era empezar a moverse. Quiero poner el piso en venta, dijo con firmeza. La agente sonrió. Perfecto. Firmemos el encargo. Necesito ver la vivienda, hacer fotos y fijar el precio de mercado. ¿Cuándo te viene bien? Catalina lo pensó. La suegra y Severino estaban siempre en casa. Tenía que elegir una hora en que no estuvieran. O quizá, ¿qué más da? Que lo vean, que entiendan desde ya que no está bromeando. Mañana por la mañana, dijo. Sobre las 10. ¿Te va bien? Me va bien. La agente apuntó la dirección.
Estaré mañana a las 10. Catalina salió de la agencia con la sensación de haber hecho algo irreversible. Le temblaban un poco las manos, el corazón le latía fuerte, pero por dentro sentía alivio. Por fin estaba actuando, no aguantando. Llegó una hora tarde al trabajo, pero el jefe no dijo nada. El proyecto que había entregado el día anterior lo aceptaron a la primera. El cliente quedó satisfecho. Pasó el día trabajando en piloto automático. En su cabeza giraban los pensamientos sobre la visita de la agente al día siguiente. ¿Cómo reaccionaría Severino? ¿Y la suegra? Por la tarde, al llegar a casa, fue directa al dormitorio. Sacó del armario un bolso deportivo pequeño y empezó a meter lo imprescindible. Documentos, joyas, un par de mudas, cosmética. Si algo salía mal, podría irse rápido. ¿Qué estás haciendo? Severino apareció en la puerta. Catalina dio un respingo y se volvió. Estoy preparando cosas. ¿A dónde? Frunció el ceño. A casa de una amiga, un par de días, mintió Catalina. Necesito descansar. ¿Descansar de qué? Severino cruzó los brazos. ¿De qué mamá cocina y limpia? De sentirme de sobra en mi propia casa. Catalina cerró la cremallera del bolso. Ya estás con lo mismo, se quejó. Mamá se esfuerza y tú solo te quejas. ¿No será que el problema eres tú y no ella? Catalina miró a su marido. Alguna vez lo había querido, su sonrisa, sus bromas, sus cuidados. Pero ahora tenía delante a un extraño que defendía a su madre y no a su esposa, que no veía cómo estaban echando a su mujer de su propio piso. Puede que sí, dijo en voz baja. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? Severino dio un paso hacia ella. Catalina, no montes un drama. Mamá se quedará un poco más, encontrará piso y se irá. Ten paciencia. Estoy cansada de tener paciencia. Catalina tomó el bolso y salió del dormitorio. ¿A dónde vas? Severino la siguió. A caminar, soltó por encima del hombro y salió del piso. En realidad, bajó y fue al café más cercano. Se sentó junto a la ventana, pidió un té y sacó el móvil. Llamó a su hermano. Dime, contestó Benito. Benito, soy yo. Catalina apretó el teléfono. Necesito ayuda. ¿Qué pasó? Se lo contó todo. La suegra, como se había adueñado del piso, Severino que no quería ver nada. Benito escuchó en silencio, suspirando de vez en cuando. Catalina, ¿estás segura de que quieres vender el piso? Preguntó cuando terminó. Es tu casa. Ya no puedo vivir allí. La voz le temblaba. Me siento una extraña. La suegra manda. Mi marido la respalda. Tengo que irme. De acuerdo. Benito calló un momento. Si lo has decidido, te apoyo. ¿Necesitas ayuda con la mudanza? De momento no. Catalina se secó las lágrimas. Pero gracias. Solo quería que supieras que, si pasa algo, puedo ir a tu casa. Por supuesto. Mi puerta está siempre abierta. Se despidieron y Catalina dejó el móvil sobre la mesa. Se sintió más ligera. Su hermano estaba de su lado. No estaba sola. Se quedó en el café una hora más y luego volvió a casa. Severino estaba tirado en el sofá viendo la tele. Esperanza leía una revista en el sillón. Catalina pasó en silencio al dormitorio, se tumbó y cerró los ojos. Mañana todo cambiaría. El miércoles por la mañana, Catalina se levantó a las 8, se vistió y fue a la cocina. La suegra, como siempre, hervía avena. Buenos días, Catalina. Giró la cabeza. ¿Vas a desayunar? No. Catalina se sirvió un vaso de agua. Hoy vendrá una persona. A las 10. No se asusten. ¿Qué persona? La suegra frunció el ceño. Ya lo verán. Catalina salió de la cocina. Severino aún dormía. Trabajaba por la tarde y solía levantarse a las 11. Catalina fue al salón y empezó a recoger las cosas de la suegra que estaban por todas partes, revistas, el tejido, trapos. Lo puso todo en un montón ordenado sobre el sofá. Justo a las 10 sonó el timbre. Catalina abrió la puerta. En el umbral estaba la agente inmobiliaria con una tableta en la mano. Buenos días, sonrió. Soy Concepción. Ayer quedamos. Pase. Catalina la dejó entrar en el piso.
¿Quién es? Esperanza salió de la cocina, secándose las manos con el delantal. La agente inmobiliaria, dijo Catalina con calma. Voy a poner el piso en venta. La suegra se quedó inmóvil. Su rostro cambió lentamente, primero desconcierto, luego sorpresa, después furia. ¿Qué? Dio un paso hacia Catalina. ¿Cómo que en venta? ¿De qué hablas? Vendo el piso, repitió Catalina. Es de mi propiedad y tengo derecho a hacer con él lo que quiera. Severino, gritó la suegra hacia el dormitorio. Severino, levántate ahora mismo. Al cabo de un minuto, Severino salió medio dormido, en calzoncillos y camiseta. Vio a la agente y se detuvo. ¿Qué pasa aquí? Tu mujer se ha vuelto loca. La suegra señaló a Catalina. Está vendiendo el piso. Severino miró a Catalina. ¿Es cierto? Sí, asintió ella. Estoy poniendo el piso en venta. Concepción, ¿puede empezar a revisar? La agente, visiblemente incómoda, asintió y empezó a hacer fotos del salón. Severino dio un paso hacia Catalina. No puedes simplemente vender el piso así. Su voz temblaba de ira. Soy tu marido. Vivo aquí. El piso está a mi nombre desde antes del matrimonio. Catalina lo miró a los ojos. No tienes ningún derecho sobre él. Legalmente puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo te atreves? Esperanza se abalanzó hacia ella. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Viven aquí sin mi consentimiento. Catalina retrocedió un paso. Esperanza, yo no la invité. Se metió en mi vida, ocupó mi casa y manda en mi propio hogar. Estoy cansada de soportarlo. Catalina, Severino la agarró del brazo. No hagas locuras. Hablemos con calma. No hay nada que hablar. Ella soltó su brazo. Te lo advertí. Te pedí que tu madre se fuera. No me escuchaste. Ahora actuaré a mi manera. No puedes echar a mi madre a la calle. Severino alzó la voz. No la estoy echando. Catalina levantó las manos. Estoy vendiendo el piso. Tendrán tiempo para buscar otra vivienda. El comprador no entrará enseguida. Tú. La suegra jadeaba de rabia. Egoísta sin corazón. He hecho tanto por ti. Cociné, limpié, cuidé de ti. Me estaba echando de mi casa. Catalina sintió dentro una ola de fría furia. Movía mis cosas, tiraba mi comida, me daba órdenes. Quiso convertirme en sirvienta en mi propio piso. Mentira, exclamó la suegra, alzando las manos. Severino, dile algo. Pero Severino guardó silencio. Estaba en medio del salón y su expresión iba cambiando lentamente. Parecía que al fin comprendía que Catalina hablaba en serio. ¿De verdad vas a hacerlo? Preguntó en voz baja. Sí, asintió. Ya lo hice. Desde hoy el piso está en venta. Concepción terminó de fotografiar el salón y pasó a la cocina. Esperanza corrió tras ella. No tiene derecho a hacer fotos aquí. Esta es mi cocina. Es la cocina de la propietaria del piso, respondió tranquilamente la agente. Tengo un contrato con Catalina y actúo conforme a la ley. La suegra intentó tapar la cámara con la mano, pero Concepción la esquivó y siguió tomando fotos. Catalina estaba junto a la ventana, mirando la escena como desde fuera. Sentía algo extraño, una mezcla de alivio y miedo. Lo había hecho. Había iniciado un proceso que ya no se podía detener. Severino se acercó a ella. Catalina, espera, hablemos. Quizá haya otra salida. ¿Cuál? Lo miró. Que tu madre siga viviendo aquí, que siga mandando, y tú sigas fingiendo que no pasa nada. Mamá encontrará un piso, se frotó la cara. Solo necesita un poco más de tiempo. ¿Cuánto? Catalina cruzó los brazos. ¿Un mes? ¿2? ¿Un año? Severino, ella vendió su piso. No piensa irse. Quiere vivir aquí, y tú la estás ayudando. No quiero elegir entre tú y mi madre. Apretó los puños. Ya elegiste, dijo Catalina en voz baja, cuando no me escuchaste, cuando te pusiste de su lado, cuando permitiste que me echara de mi casa. Severino abrió la boca, pero no dijo nada. Concepción volvió del dormitorio. He terminado, guardó la tableta en el bolso. El piso está en buen estado. Creo que se venderá rápido.
Catalina, la llamaré esta tarde para hablar del precio y las condiciones. De acuerdo. Catalina la acompañó hasta la puerta. Cuando la agente se fue, un silencio denso llenó el piso. Esperanza estaba sentada en el sofá, pálida, apretando un pañuelo entre las manos. Severino se quedó de pie en medio del salón, mirando al suelo. Catalina fue al dormitorio, tomó el bolso que había preparado la noche anterior y salió. ¿A dónde vas? Severino levantó la cabeza. A casa de mi hermano, se abrochó el abrigo. Viviré allí un tiempo. Mientras el piso se vende, pueden quedarse aquí, pero cuando haya comprador, deberán irse. Les avisaré con antelación. Catalina, espera. Él dio un paso hacia ella. No, dijo Catalina, abriendo la puerta. Necesito estar sola. Pensar. Salió, cerró la puerta detrás de sí y se apoyó en ella con la espalda. Las piernas le temblaban, las manos le vibraban, pero lo había hecho. Por fin se había liberado de esa pesadilla. Catalina bajó, se subió al coche y condujo hasta la casa de su hermano. Benito la recibió en la puerta, la abrazó, la llevó a la cocina, le sirvió té y la hizo sentarse. Cuéntame. Ella le contó todo. Lo de la agente inmobiliaria, la reacción de Severino y de la suegra, lo fácil que había sido empezar a actuar. Benito escuchó, asintiendo de vez en cuando, soltando algún resoplido. Has hecho bien, dijo cuando terminó. Muy bien hecho. No hay por qué aguantar a gente así. Pero es su madre. Catalina rodeó la taza con las manos. Estoy destruyendo una familia. La familia la destruyó tu suegra cuando decidió vivir a tu costa. Benito negó con la cabeza. Y Severino la ayudó cuando no te apoyó. Tú no destruyes nada, Catalina. Te estás defendiendo. Ella asintió. Quería creer que su hermano tenía razón. Por la tarde llamó Concepción. Hablaron del precio. Uno de mercado, razonable. Catalina aceptó. La agente prometió empezar a enseñar el piso a posibles compradores ya al día siguiente. Tiene buena ubicación y una reforma reciente, dijo ella. Creo que en 2 o 3 semanas encontraremos comprador. 2 o 3 semanas. Catalina dejó el teléfono y cerró los ojos. Aguantar un poco más. Lo importante era no rendirse. Severino la llamó toda la tarde. Catalina no contestó. Luego llegó un mensaje. Mamá está en shock. ¿Te das cuenta de lo que haces? Reunámonos. Hablemos como adultos. Catalina respondió breve. No hay nada que hablar. El piso está en venta. Busquen vivienda. El teléfono sonó enseguida otra vez. Ella bajó el volumen y lo dejó boca abajo. Esa noche tuvo una pesadilla. Esperanza estaba en su dormitorio colgando sus batas en el armario y Catalina intentaba detenerla, pero no podía moverse. Se despertó empapada en sudor, se sentó en la cama y respiró con dificultad. Benito se asomó a la habitación. ¿Todo bien? Sí, asintió. Solo una mala pesadilla. Él le llevó un vaso de agua y se quedó un rato a su lado hasta que se calmó. Catalina le agradeció su apoyo. Al menos alguien estaba de su parte. A la mañana siguiente, el jueves, Concepción volvió a llamar. Ya tenemos 3 solicitudes de visita, informó. Hoy al mediodía enseñaré el piso al primer cliente. ¿Su marido estará en casa? Probablemente, Catalina frunció el ceño. Pero eso no debe detenerla. Tiene un contrato conmigo. Lo entiendo, dijo la agente tras una pausa. A veces los familiares interfieren durante la visita. Discuten, dan mala impresión a los compradores. Si algo sale mal, llámeme, dijo Catalina. Iré enseguida. A mediodía, mientras Catalina estaba en el trabajo, Concepción la llamó de nuevo. Catalina, hay un problema, su voz sonaba nerviosa. Vine a enseñar el piso a un comprador y su suegra armó un escándalo. Gritaba que nadie vendería el piso, que ella vive allí y no se irá. El comprador se asustó y se marchó. Catalina apretó el teléfono. Voy para allá ahora mismo. Pidió un permiso en el trabajo y salió corriendo hacia el piso. Subió en el ascensor, abrió la puerta con sus llaves. En el salón estaba Esperanza, con los ojos rojos. Severino no estaba. Catalina, la suegra se levantó del sofá. Tienes que detener esta locura.
No puedes echarnos. No los estoy echando. Catalina dejó el bolso sobre la cómoda. Estoy vendiendo mi piso. Tienen tiempo para buscar vivienda. ¿Pero a dónde iremos? La suegra levantó las manos. Solo tengo dinero para una habitación. Vendí mi piso. Pensé que viviría aquí. Ese fue su error. Catalina la miró a los ojos. No pidió mi permiso, simplemente se instaló y decidió quedarse. Esperanza, este es mi piso. No tengo obligación de mantenerla. Pero soy la madre de tu marido. La suegra le agarró la mano. Somos una familia. La familia respeta los límites. Catalina liberó su mano y usted pisoteó los míos. Ahora afronte las consecuencias. La suegra rompió a llorar, pero Catalina no sintió compasión. Aquellas lágrimas eran manipulación, un intento de apelar a su conciencia, pero ya no surtiría efecto. Se lo advierto, dijo firme, si vuelve a impedir que la agente muestre el piso, acudiré al tribunal. Los desalojaré legalmente por orden judicial. No me obligue a hacerlo. Tú eres cruel. La suegra se secó las lágrimas. ¿Cómo me equivoqué contigo? ¿Yo, cruel? Catalina esbozó una sonrisa amarga. Fue usted quien ocupó mi casa, me desplazó, me dio órdenes. Fue usted quien dijo que ya no era la dueña y que debía pedir permiso hasta para ir al baño. ¿Lo recuerda? La suegra palideció. No esperaba que Catalina recordara aquello. Yo no lo dije en serio, murmuró. Lo dijo exactamente así. Catalina tomó el bolso. Busque un sitio donde vivir, Esperanza. Tiene un par de semanas. Salió del piso y cerró la puerta. Las manos le temblaban, pero dentro sentía una firmeza nueva. No retrocedería. No dejaría que la quebraran. Esa misma tarde ocurrió algo que terminó de convencer a Catalina de que había tomado la decisión correcta. Severino apareció en casa de Benito. Necesito hablar con mi esposa, dijo a la puerta. Ella no quiere hablar contigo. Benito bloqueó la entrada. Soy su marido. Severino intentó empujarlo. Y tú eres el que la llevó al borde de un colapso. Benito no lo dejó pasar. Lárgate antes de que llame a la policía. Severino se quedó un momento, luego se dio la vuelta y se fue. Catalina escuchó toda la conversación desde la habitación. Le dio vergüenza que su hermano tuviera que defenderla, pero también sintió gratitud. No estaba sola. Al día siguiente, el viernes, Concepción volvió a enseñar el piso. Esta vez el comprador era un hombre joven, de unos 35 años, simpático, con traje de negocios. Observó el piso con atención y hizo algunas preguntas. ¿Por qué lo vende?, preguntó. Circunstancias personales. Catalina no entró en detalles. Entiendo, asintió él. El piso me gusta. ¿Cuándo podría mudarme? Dentro de 3 semanas. Catalina miró a Severino, que estaba en una esquina con gesto sombrío. Para entonces los ocupantes actuales habrán dejado la vivienda. El comprador aceptó. Quedaron en verse dentro de 2 días para discutir los detalles y firmar el contrato preliminar. Cuando todos se fueron, Severino se acercó a Catalina. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Vas a vender el piso y echarnos a la calle? No los estoy echando a la calle, repitió cansada. Tienen el dinero de la venta del piso de tu madre, alquilen algo. Con ese dinero solo podemos alquilar una habitación en las afueras, apretó los puños. ¿Tenemos que vivir en la miseria? Deberían haberlo pensado antes. Catalina tomó el bolso. Cuando tu madre vendió su piso contando con vivir aquí gratis, cuando tú le permitiste adueñarse de mi casa. Esa también era mi casa, gritó él. No, lo miró a los ojos, era mi piso. Tú vivías aquí porque yo te dejé entrar, y me lo pagaste trayendo a tu madre y permitiendo que me desplazara. Severino cayó. Tenía la cara enrojecida y los puños cerrados. Catalina veía su rabia, pero ya no le temía. Que se enfade, es su problema. Me voy. Se dirigió a la puerta. ¿Y tú a dónde irás?, se interpuso. ¿No te vas a quedar sin piso? Tendré el dinero de la venta, respondió tranquila, alquilaré algo o compraré otro, pero ya para mí, sola. ¿Quieres divorciarte?, palideció él. Probablemente, se encogió de hombros. Aún no lo he decidido.
pero sí sé que no quiero seguir viviendo contigo y con tu madre. Lo rodeó y salió del piso. Detrás se oyó un alarido de esperanza, al parecer había escuchado lo último, pero a Catalina le dio igual. Bajó, se subió al coche y fue a casa de su hermano. En 2 días firmaría el contrato con el comprador y, 3 semanas después, el piso sería suyo. Entonces la suegra y Severino por fin se irían y ella empezaría una nueva vida. La mañana del sábado encontró a Catalina en la habitación de su hermano, tendida en una cama plegable y mirando al techo. Durmió mal, dando vueltas toda la noche, y al amanecer se despertó empapada en sudor frío. Soñó que estaba en el umbral de su piso y Esperanza no la dejaba pasar, diciéndole, «Esta ya no es tu casa». Catalina se incorporó y se frotó la cara con las manos. Un poco más. Solo quedaba aguantar un poquito. Benito ya andaba por la cocina, haciendo ruido con la vajilla. Catalina se puso la bata y salió. «Buenos días». El hermano le sirvió café. «¿Cómo dormiste?» «Así, así», abrazó la taza. «Tuve pesadillas». Ya, se sentó frente a ella. «Hoy es la cita con el comprador, ¿no?» «Sí, a las 2. Firmamos el contrato preliminar. Deja una señal y, dentro de 3 semanas, el pago final». «¿Y qué vas a hacer después?» Catalina se encogió de hombros. «No lo sé aún. Supongo que alquilaré algo o quizá me vaya de la ciudad. Aquí hay demasiados recuerdos». Benito asintió sin decir nada. Terminaron el café en silencio. A la 1, Catalina fue a la oficina de la inmobiliaria. Concepción ya la esperaba con los documentos extendidos sobre la mesa. El comprador, se llamaba Pantaleón, llegó puntual a las 2. Se dieron la mano y se sentaron. «Bien», empezó la agente, «contrato preliminar de compraventa. Pantaleón deja una señal. Plazo de desocupación del piso, 3 semanas, después, el pago final y el traspaso de la propiedad». «Por mi parte, de acuerdo», asintió Pantaleón. «Solo una cosa, ¿los ocupantes actuales liberarán el piso en ese plazo con seguridad?» «Con seguridad», dijo Catalina con firmeza. «Yo lo garantizo». Ella firmó el contrato y Pantaleón también. La agente lo compulsó. La señal se transfirió a la cuenta de Catalina allí mismo, con la app del banco. Catalina miró las cifras en la pantalla del teléfono y sintió que algo se rompía por dentro. Ya está. Punto de no retorno superado. El piso está vendido. Enhorabuena por la operación. Pantaleón le tendió la mano. Catalina se la estrechó y salió de la oficina. Se sentó al volante, encendió el coche, pero no arrancó, se quedó sujetando el volante y mirando a la nada. 5 años ahorrando para ese piso, reformas, muebles, alma y ahora lo vendía. Por una suegra descarada y un marido sin voluntad. Sonó el teléfono. Severino. Catalina rechazó la llamada. Luego entró un mensaje. La agente dice que firmaste el contrato. Catalina, recapacita. ¿A dónde vamos a ir? Escribió la respuesta. Tienes 3 semanas para encontrar vivienda. No es mi problema. La envió y bloqueó su número. Los días siguientes transcurrieron en una especie de letargo. Catalina iba al trabajo, volvía a casa de su hermano, comía, dormía. Severino intentaba llamarla desde números distintos, le escribía. Ella no contestaba. Una vez la esperó a la salida del estudio de diseño. Catalina, espera. La cogió del brazo. Suéltame. Intentó zafarse. Necesito hablar contigo. Tenía el rostro cansado, sin afeitar. Mamá está histérica, no come, no duerme. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Estoy defendiendo mis límites. Catalina retiró el brazo. Lo que tú tendrías que haber hecho y no hiciste. Lo intenté, se pasó la mano por el pelo. Pero es mi madre. No puedo simplemente echarla. Yo tampoco puedo vivir en el infierno que montó en mi piso. Catalina sacó las llaves del coche. Severino, se acabó. Entre nosotros se acabó. Busca piso, váyanse en 3 semanas y olvidémonos el uno del otro. ¿De verdad quieres divorciarte? La voz le temblaba. Sí, lo miró a los ojos. De verdad. Elegiste a tu madre y no a mí. Ahora vive con ella.
Él se quedó en medio de la acera mientras Catalina se subía al coche y se iba. En el retrovisor ella lo vio mirándola alejarse. Una sensación rara, mezcla de alivio y tristeza. Alguna vez quiso a ese hombre, ahora era un extraño. Pasó una semana. Severino no volvió a llamar. Concepción avisó de que él y su madre habían comenzado a hacer las maletas. Catalina pasó por el piso una vez, cuando no estaban, y recogió el resto de sus cosas, libros, fotos, un par de vestidos favoritos que aún yacían arrugados en una esquina del armario. Recorrió las habitaciones, viendo cómo otros ya empaquetaban su vida en cajas. Las batas de la suegra, dobladas en la cama. Los tuppers fuera de la nevera. Catalina se quedó un momento en la cocina, luego se dio la vuelta y se fue. No volvería más. Una semana después, Concepción llamó con novedades. Catalina, tenemos un problema. Su marido se niega a irse, dice que no tiene dónde vivir. Le queda una semana, respondió ella con calma. Si no se va voluntariamente, acudiré al juzgado. ¿Estás segura? Absolutamente. En realidad, por dentro se le hacía un nudo. Juicio. Desahucio. No quería llegar a eso, pero si Severino decidía resistir hasta el final, no tenía alternativa. Por suerte, no hizo falta. 3 días antes del plazo, Esperanza encontró un alquiler, un estudio en esas mismas afueras donde había vivido. Caro y pequeño, pero inmediato. Severino ayudó a su madre a trasladar las cosas. Concepción revisó el piso y confirmó que estaba libre. Lo han sacado todo, informó a Catalina. Puede venir a entregar las llaves al comprador. Catalina fue por última vez. El piso estaba vacío. Ni tuppers en la nevera, ni batas de la suegra en el armario, ni fotos de Severino de niño en la cómoda. Solo habitaciones vacías donde alguna vez estuvo su vida. Las recorrió y se detuvo en la ventana del salón. Desde allí se veía el parque donde había paseado con Severino el primer año. Entonces todo parecía tan fácil, tan correcto. ¿Catalina? La llamó Concepción. Pantaleón ya está aquí. Catalina se volvió. El comprador estaba en la puerta, sonriendo. Buenas tardes. Me alegra que todo haya ido sin tropiezos. A mí también. Catalina le tendió las llaves. El piso es suyo. Suerte. Firmaron los documentos finales allí mismo, en la mesa de la cocina. Pantaleón transfirió el resto del dinero a la cuenta de Catalina. Ya está, la operación había terminado. Catalina ya no era propietaria de ese piso. Salió del portal y se quedó en la acera, mirando las ventanas que antes eran las suyas. Una sensación extraña, como si una parte de su vida se hubiera quedado arriba, en las habitaciones vacías, y otra, la nueva, apenas fuera a empezar. Catalina se subió al coche y se marchó. El mes siguiente vivió con su hermano mientras buscaba piso de alquiler. Quería algo pequeño pero acogedor, en una buena zona. Encontró un estudio en el centro, luminoso, con ventanales, y lo alquiló por un año. Se mudó a principios de noviembre, con la llovizna fría fuera y la primera papilla de nieve y hojas en las calles. El estudio resultó ser justo lo que quería, compacto pero con todo lo necesario. Catalina compró muebles nuevos, colgó cortinas claras y colocó los libros en las estanterías. Ni fotos con Severino, ni recuerdos del pasado. Solo ella, su espacio, su vida. El trabajo ayudaba a no pensar. Catalina se volcó en nuevos proyectos, tomó extras y se quedaba hasta tarde. El jefe notó su empeño y le ofreció un ascenso, directora de arte, con una buena subida salarial. Catalina aceptó sin pensarlo. El divorcio lo tramitó 2 meses después. Severino no se opuso, firmó todo en silencio. Se vieron en el pasillo del juzgado, el envejecido, demacrado, ella, con traje gris sobrio y un corte de pelo corto nuevo. Se miraron, asintieron y se marcharon en direcciones opuestas. Sin palabras, sin reproches. Simplemente, el final. Por una amiga, Catalina supo que Severino había perdido el trabajo. Las broncas constantes con su madre en el estudio estrecho, los nervios, el estrés, todo pasó factura. Lo despidieron por llegar tarde de forma reiterada y bajo rendimiento.
Ahora estaba en casa, buscando empleo, y Esperanza lo mantenía con su pensión. El dinero que quedaba de la venta de su antiguo piso solo alcanzó para los primeros meses de alquiler y lo imprescindible. Luego llegó la economía de guerra, comida barata, nada de taxis, ropa remendada, la misma pobreza que la suegra tanto temía. Catalina escuchó el relato de su amiga y guardó silencio. No se regodeó, pero tampoco sintió lástima. Ellos eligieron ese camino por sí mismos. Esperanza, cuando decidió vivir a costa ajena. Severino, cuando apoyó a su madre y no a su esposa. Que se las apañen solos ahora. El invierno pasó casi sin darse cuenta. Catalina se acostumbró al piso nuevo, a las nuevas responsabilidades en el trabajo, a la soledad. Los fines de semana iba a museos, quedaba con amigas, visitaba a su hermano. Benito intentó presentarle a algunos de sus amigos un par de veces, pero Catalina se negó, aún no estaba preparada, las heridas seguían frescas. En primavera se apuntó a clases de italiano. Un viejo sueño, aprender el idioma, viajar a Italia, pasear por los museos de Florencia y Roma. Antes, Severino la disuadía, que para qué, que era caro, inútil. Ahora nadie la disuadía. Catalina iba a clase 2 veces por semana, hacía los deberes con esmero y soñaba con el viaje. En abril, cuando la nieve se derritió del todo y los árboles empezaron a brotar, Catalina se cruzó por casualidad con Severino y su madre. Salía del metro, caminaba por la calle con una bolsa de su pastelería favorita, se había comprado croissants y eclairs. Los viernes se daba ese capricho, sonaba una canción alegre en los auriculares. Sonreía mirando el cielo primaveral y entonces los vio. Estaban a la entrada de un supermercado barato, de esos que venden productos próximos a caducar y rebajados. Esperanza parecía 10 años mayor. El rostro gris, demacrado, el pelo canoso y opaco, una chaqueta vieja con las mangas gastadas. Severino no estaba mejor, sin afeitar, con una camiseta arrugada, cargando bolsas pesadas. Discutían en voz baja, la suegra señalaba el ticket con el dedo y Severino fruncía el ceño. Catalina se detuvo. Por un segundo se le encogió el corazón. Al fin y al cabo, alguna vez había querido a ese hombre, pero recordó cómo no la apoyó, cómo se puso del lado de su madre, cómo permitió que la expulsaran de su propia casa. Y el nudo se deshizo. Esperanza alzó la cabeza y se cruzó con su mirada. Por un instante en sus ojos apareció algo, vergüenza, rabia, pero enseguida apartó la vista y tiró del brazo de su hijo. Severino se volvió, vio a Catalina. El rostro se le contrajo, abrió la boca como para decir algo, pero Catalina solo asintió, breve, distante, y siguió su camino. No se detuvo, no habló. Pasó de largo como si fueran desconocidos. La música seguía sonando en los auriculares, en la mano, la bolsa de la pastelería, en el dedo, en lugar de la alianza, un anillo fino con turquesa que se había comprado la semana anterior porque le gustó, sin más. Catalina llegó a su edificio, subió al piso, dejó la bolsa sobre la mesa, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Primavera, nueva vida, nuevas oportunidades. Sacó un eclair de la bolsa y le dio un mordisco. Rico, libre. Nadie le dice que eso hace daño. Nadie tira su comida de la nevera. Nadie manda en su casa. El teléfono sonó, un mensaje de la profesora de italiano. Un recordatorio de la clase de mañana y de los deberes. Catalina sonrió y empezó a escribir la respuesta. 2 meses después, volaba rumbo a Roma. Su primer viaje al extranjero, sola. Deambuló por las calles de la ciudad eterna, contempló el Coliseo, lanzó una moneda a la Fontana di Trevi, comió gelato, tomó capuchino en pequeños cafés, compró recuerdos. Se sentía viva, realmente viva, por primera vez en mucho tiempo. Volvió bronceada, feliz, llena de impresiones. En el trabajo la recibieron con interés. Los compañeros le preguntaban por el viaje, miraban las fotos. El jefe volvió a insinuar un ascenso. Catalina lo pensó. Quizá era hora de avanzar, buscar algo más serio, más interesante.
Empezó a mirar vacantes en grandes estudios de diseño. Se postuló a varias y pasó entrevistas. A finales de verano le ofrecieron el puesto de directora de arte en una agencia prestigiosa, con un sueldo el doble del actual. Catalina aceptó. Trabajo nuevo, retos nuevos, gente nueva. La vida se llenaba de sentido. Nada de vacío, nada de sentir que la expulsaban de su propia existencia. Ella misma decidía qué hacer, a dónde ir, con quién relacionarse. Ella misma elegía qué desayunar, qué ropa colgar en el armario, cómo colocar los muebles. En otoño se mudó del estudio a un apartamento de una habitación un poco más grande, un poco más acogedor. Lo decoró en tonos claros, compró un sofá mullido, colgó cuadros. Era su casa, solo suya, y nadie podía irrumpir y empezar a mandar. Una noche, sentada en el sofá con una taza de té, Catalina pensó en cómo había cambiado su vida en un año. Un año atrás era una mujer acorralada que no se atrevía a defender sus límites, que tenía miedo de ofender, miedo de parecer egoísta, miedo de destruir la familia. ¿Y ahora? Ahora era libre, feliz. Tenía un trabajo interesante, un hobby que le encantaba, planes para el futuro. Y ninguna suegra entrometida dictándole cómo vivir. ¿Había valido la pena? ¿El divorcio? ¿La venta del piso? ¿Romper con todo el pasado? Catalina terminó el té y sonrió. Sí, sin duda valió la pena. La libertad olía a bollería recién hecha, a café italiano y a brisa de primavera. Y costó exactamente un piso vendido, un matrimonio fallido y una suegra descarada que entendió demasiado tarde que la desfachatez no es segundo apellido de la suerte, sino un camino directo a la pobreza. Catalina dejó la taza vacía sobre la mesa, se estiró y tomó un libro. Por delante tenía toda una tarde para pasarla como quisiera. Leer, ver una película, simplemente tumbarse y pensar en cosas agradables. Nadie mandaría, nadie criticaría, nadie la desplazaría. Solo ella y su vida, sus reglas, su felicidad. Y eso era lo mejor que le había pasado jamás. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.